El orden dórico aparece desde la etapa más antigua del arte griego. Sus formas se definieron en el siglo VI, apareciendo en la región griega del Peloponeso, extendido por la Helade y por las colonias de la Magna Grecia. El nombre que recibe es por el pueblo dorio, un pueblo asentado en el noroeste de Grecia en la región de Pindo, que a finales del siglo XVII, debido a la presión ejercida por otros pueblos, fueron bajando desde el norte hasta el sur de la península. Se considera el más simple de los órdenes arquitectónicos. Según su antigüedad, es más arcaico y entre más robustas sean las columnas de este tipo, más antiguas serán. Es un orden sobrio relacionado con el hombre, la masculinidad, por su robustez, siendo un símbolo de la fuerza y la heroicidad a través de sus sensaciones de columnas. Una de las mejores muestras pertenecientes a este estilo es el Partenón, de un templo dedicado a Atenea Partenos, ubicado en la Acrópolis de Atenas. El orden jónico está considerado como el segundo orden desde el punto de vista cronológico, teniendo su origen en la región costera de Jonia, en Anatolia, Turquía. El orden jónico surgió y se desarrolló a mediados del siglo VI a.C., extendiéndose por la Grecia continental para el siglo V. Las primeras muestras de arte jónico son las columnas de piedra localizadas en la ciudad de Esmirna, un momento en el que los capiteles ya aparecen decorados con finos motivos florales, y se empleó tanto en la arquitectura como en la decoración de mobiliario y otros objetos. Suele asociarse con lo femenino, dada su elegancia y esbeltez. Por lo tanto, fue empleado para la creación de los templos de las diosas. Está caracterizado por tener una columna con basa ática, una basa conformada por dos toros separados por una escocia. En ocasiones también suele apoyarse sobre un plinto o pedestal cuadrado. Tiene un entablamento con frontón decorado, cornisa decorada con moldura, dentellones y óvulos. Tiene una arquitrabe lisa y dividida entre 3 franjas horizontales. El capitel cuenta con 2 grandes volutas a los lados, además de estar decorado con una línea de ovas y un cordón. El capitel constituye al elemento arquitectónico más destacado y representativo de este orden, a ser fácilmente reconocido por las volutas y espirales que lo adornan. La cornisa en la parte inferior del entablamento se decora con dentículos. Cuenta con un friso continuo de relieves escultóricos. A comparación del orden dórico, el jónico comienza en la basa siendo muy ancho y a medida que va subiendo se comienza a ser más estrecho. Lo podemos encontrar en el templo de la diosa Hera. Este templo fue uno de los primeros edificios construidos según el orden jónico. Se ubicó en la isla de Samos y fue construido entre los años 570 y 560 a.C. También el templo de Artemisa, el cual se encuentra en Éfeso, construido en el siglo VI a.C. y con claros elementos jónicos como la decoración con friso corrido. Ahora vamos a hablar del orden corintio. El orden corintio es una evolución tardía del anterior orden jónico. Su creación de este se les atribuida a Calímaco, esto debido a un mito que escribió el arquitecto romano Vitruvio. Vitruvio, en su obra de arquitectura, dice que el descubrimiento original de esta forma sucedió cuando una doncella de Corintio fue presa de una enfermedad que le quitó la vida. Después de su entierro, su nodriza o ama de crianza fue recogiendo pequeños recuerdos de la muchacha para colocarlos en una cesta, cubriéndolos con una teja para que duraran más tiempo al aire libre. El cesto se colocó sobre una raíz de acanto, obligando a que la flor creciera por los lados de la cesta y obligando a que sus tallos se doblaran, formando espirales a los bordes. Después de ese crecimiento del acanto, Calímaco pasó por delante del cesto, logrando inspirarse. Gracias a esto fue su creación de las columnas corintias. Las hojas de acanto en la columna son utilizadas para darle ese aspecto elegante. Este orden es uno de los más elegantes y podemos ver algunos de sus ejemplares en el monumento de Lisícrates o en el templo de Zeus olímpico en Atenas. Los órdenes arquitectónicos griegos, conocidos como dórico, jónico y corintio, son los pilares de la arquitectura clásica. Estos estilos representan la esencia de la estética y la técnica de la antigua Grecia.
cada uno con características únicas que han influenciado la construcción de templos y edificios emblemáticos. Empezaremos por el orden dórico. Su primera característica es el fuste, que se destaca por ser simple y robusto. Su característica principal es el estriado, es decir, las estrellas verticales que recorren el fuste. Seguimos con el capitel, que es reconocido por su sencillez. Presenta un entablamento plano y una moldura circular llamada esquino, sobre la cual descansan las piezas superiores de la columna. Seguimos con el entablamento. Se compone de 3 partes distintivas: el arquitrabe, el friso y la cornisa. El arquitrabe es la parte inferior y lisa del entablamento que sostiene el friso. Finalmente, la cornisa es la parte superior y proyecta la protuberancia para proteger el templo de la intemperie. En jónico. La característica del fuste jónico se distingue por ser más esbelto y con mayor ornamentación que el dórico. Estas estrellas o canaladuras pueden variar en número y su disposición aporta una sensación de mayor ligereza y refinamiento al fuste jónico. Seguimos con el capitel, que se distingue por su voluta en espiral, que representa la base de las hojas de acanto. Este capitel tiene un diseño más elaborado y ornamental. Seguimos con el entablamento. Se aprecia la fresa, una sección plana en la parte superior de la columna. Esta suele estar decorada con motivos ornamentales como molduras, frisos con relieves escultóricos o festones. Y finalmente con el orden corintio. El fuste de la columna se diferencia por ser estriado verticalmente y más delgado. Y el capitel corintio es reconocible por su diseño distintivo y ornamentado. Se compone de hojas de acanto que se despliegan a lo largo del capitel en espiral, imitando la apertura de las hojas de la planta de acanto. Finalmente, el entablamento del orden corintio, que tiene una característica distintiva. El friso adornado con relieves decorativos, los eran intrincadamente esculpidos y representaban temas narrativos complejos con figuras humanas y mitológicas, proporcionando una rica decoración y detalle al entablamento del edificio.